Bueno, buenas tardes a todas y a todos los asistentes en presencial y por Zoom a este evento que hacemos hoy en la agrupación Ángel Garma del Ateneo de Madrid en coordinación con la sección de psicología. Para los que no me conozcáis, soy Alfonso Gómez y tengo el gusto de presidir junto a Ben Enrico la agrupación Ángel Garma del Ateneo de Madrid, donde hoy acogemos el evento. Lo que quiero es daros la bienvenida a lo primero y agradeceros a todos pues vuestra presencia. El nombre de Ángel Garma, que es el que tiene nuestra agrupación, pues es evocar a una figura muy importante y poco a veces conocida y reconocida también en nuestro medio, el primer psicoanalista español, psiquiatra, ¿no? De una época realmente, yo creo que muy interesante y dorada de nuestra historia. Nos movíamos allá por los años 20 y 30, y muy particularmente en la reforma de la salud mental del año 31. Allí, pues, Ángel Garma, junto a figuras como Gonzalo Rodríguez Lafora, José Sacristán, José Sánchez Banús y otros muchos, Emilio y López, pensaban una psiquiatría diferente, a mi opinión, a la que en muchos momentos nos movemos hoy, y que no se resignaba ni al manicomio ni al reduccionismo, y que intentaba abrir un lugar para la palabra, la dignidad y el lazo humano. Que esta agrupación hoy lleve el nombre es una manera de mantener viva esa pregunta: ¿cómo tratar la locura sin borrar al sujeto? Y por eso el libro que hoy nos convoca, Tratar con la locura, emancipación y clínica participada, se inscribe precisamente en esa estela. El libro invita a pensar la clínica no como un conjunto de técnicas, sino como una construcción de posibilidades, imaginar dispositivos que no se limitan a gestionar casos o a aplicar protocolos, sino que puedan convertirse en lugares habitables, en espacios vivos, capaces de acoger a quien sufre, de dejarse afectar por su presencia y de incluir su experiencia en el propio proceso terapéutico. Y en este punto se vuelve especialmente valioso el lugar del psicoanálisis, precisamente en una época en la que tiende a ser desplazado por discursos cada vez más técnicos, más rápidos y más normalizadores. No como una teoría más, sino como una práctica que insiste en la singularidad, en la palabra y en la transferencia, y que recuerda que no tratamos trastornos sino sujetos. El libro que yo he leído, que personalmente me ha gustado muchísimo, va más lejos y nos va a recordar que tratar la locura no es solo una cuestión técnica, que toda práctica clínica implica una posición ética, porque cada modo de tratar el sufrimiento dibuja también una cierta idea de lo normal, de lo tolerable y de lo que puede ser escuchado. Por eso, para mí es una verdadera alegría contar hoy con quienes van a compartir esta mesa: con Manuel Desviat, el coordinador del libro, bienvenido; Fernando Colina y Rafael Huerta. La verdad que tenemos hoy un lujo de mesa, de contar con estos maestros, todo un referente para por lo menos una generación como la mía. Que este encuentro sea, yo creo, un espacio para todos, para abrir conversación entre clínica, historia e institución sobre qué significa hoy tratar la locura, y con alegría, con ilusión en el evento, pues el paso a Belén Rico para que pueda también seguir adelante con el acto y presentar también a nuestros participantes. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Alfonso. Sí, voy a presentar a los participantes de la mesa. Vamos a comenzar con Manuel Desviat. Él es psiquiatra, director de Atopos, Salud Mental, Comunidad y Cultura. Ha sido también presidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, Profesionales de la Salud Mental, y fundador de su revista. Consultor de la OPS, de la OMS, ha dirigido y asesorado procesos de cambio en salud mental, y entre los libros que tiene publicados figura Acciones de salud mental comunitaria en colaboración con Ana Moreno, La reforma psiquiátrica, Cohabitar la diferencia, Salud mental en lo común, y dirige la colección Líneas de fuga de Enclave Ediciones, donde ha publicado La razón de la sinrazón, capitalismo, subjetividad y violencia, en el año 2021, con Fernando Colina y Francisco Pereña, además del libro que hoy nos ocupa.
Posteriormente tendremos el gusto de poder escuchar a Fernando Colina, psiquiatra emérito del Hospital Universitario Río Ortega y que fue director de la revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría y de sus publicaciones. Autor de ensayos sobre psiquiatría, salud mental y filosofía, entre otros el Manual de Psicopatología del año 2018 con Laura Martín, y en Enclave Ediciones ha publicado reediciones de Sobre la locura, Deseo sobre deseo, La razón de la sinrazón, Capitalismo, subjetividad y violencia con Manuel Desbiat y Francisco Pereña. Codirige con Laura Martín la editorial de psiquiatría crítica La Revolución Delirante y ambos imparten desde el año 2015 el curso de psicopatología e intervención comunitaria. El último ponente es un conocido del Ateneo, prácticamente casi es un ateneísta ya honorífico para nosotros, Rafael Huertas, que nos ha acompañado en muchísimas ocasiones y espero que muchas más porque tenemos varios temas comunes. Que es doctor en medicina por la Universidad Complutense de Madrid y doctor honoris causa por la Universidad de Buenos Aires, profesor de investigación del CSIC. Ha sido director del Departamento de Historia de la Ciencia del Instituto de Historia del CSIC, integrante del Comité Ejecutivo de la European Association for the History of Psychiatry, presidente de la Sociedad Española de Historia de Medicina y el fundador de la Red Iberoamericana de Historia de la Psiquiatría. Es autor, entre otras obras, de Historia Cultural de la Psiquiatría y La locura. Bueno, pues creo que con esta presentación vamos a pasar directamente a lo que es hablar del libro, así que Manuel, cuando tú quieras. Tratar con la locura, como bien acaba de decir Rico, está editado por Enclave Ediciones, una colección, Líneas de Fuga, que surgió precisamente para alentar el pensamiento crítico en la salud pública y a hacer frente de alguna manera a la manera en que se está practicando, en la que se está asistiendo al malestar y al sufrimiento psíquico y a su cuidado. Más allá del reduccionismo de la psiquiatría biológica y la banalización de la psicología positiva. La colección es heredera de unas colecciones anteriores, como Clásicos de la Psiquiatría, Básicos de la Psiquiatría, Salud Mental Colectiva. Lo digo esto porque realmente lo que intenta la colección no es simplemente Sí, sí. de una situación, de una crítica práctica de lo que está sucediendo, sino realmente entrar en la teoría, en la epistemología de las situaciones, de las distintas expresiones que en este momento tiene la salud mental y su práctica, ¿no? ¿Por qué lo digo esto? Lo digo porque el libro parte de que existe una crisis conceptual y técnica tanto de la psiquiatría del fármaco de lesión, de la psiquiatría llamada biológica, tanto como de la psiquiatría y psicología comunitaria y psicodinámica, porque ambas están colonizadas por el mercado farmacéutico y la privatización de los servicios públicos. Esta situación hace cada vez más necesario reformular la clínica y la organización de los servicios, la organización de los cuidados, y en particular la forma en que atendemos la locura, la forma de tratar con la locura. De ahí la oportunidad de abrir un espacio editorial a los autores y a las diferentes corrientes alternativas, profesionales y del activismo en primera persona, que están indagando sobre el pensar y el hacer respecto al malestar y el sufrimiento psíquico y, en consecuencia, a la construcción de nuevas posibilidades terapéuticas. El libro que presentamos hoy trata precisamente de eso. Trata del tipo de asistencia que se está dando y de en qué circunstancias, deteniéndose en aspectos o modos de la práctica más controvertidos, como el mal uso y abuso de los fármacos, los internamientos involuntarios, las sujeciones mecánicas, la intervención en crisis o el lugar de la neurociencia y la confluencia del psicoanálisis con la salud colectiva. Abordando además experiencias alternativas y sus divergencias, tanto en la organización de los servicios como en la clínica.
teniendo en cuenta, eso es importante, que los tiempos han cambiado, que el escenario es otro de cuando empezó a construirse, digamos, el modelo comunitario, el modelo de la reforma psiquiátrica. Es un modelo otro y como también se sabe, eh, de alguna manera, la manera en que se practican las distintas especialidades de la medicina, de la psicología, están muy determinadas por la situación histórica, por la situación política del momento. Es decir, no podemos estar precisamente utilizando los mismos modelos que se empezaron a enseñar después de la Segunda Guerra Mundial y fundamentalmente en los años 70 y 80, y en España fundamentalmente en los años 80. Es decir, es necesario, por tanto, encontrar de alguna manera unas nuevas vías y resignificar muchas de las cuestiones que nosotros hemos tratado hasta ahora. Esto nos lleva en realidad a un cambio de estrategia, fundamentalmente, tanto en la clínica como en la organización de los servicios y a buscar nuevas alianzas. Es por lo que en Tratar con la locura se dan cita a autores de obligada referencia, unidos por un pensamiento crítico y luchas comunes en la historia de la mejora de la atención al malestar y al sufrimiento psíquico y al respeto de los derechos de la diversidad y la asistencia. Bien, en la mesa me acompañan Rafa Huertas, que ya ha sido presentado. De todas formas, yo diré que para mí simplemente es una referencia obligada en la historia de la psiquiatría de este país, y no solamente de este país, sino a nivel mundial y especialmente en América Latina. De Fernando Colina, ¿qué decir? O sea, pues bueno, yo creo que también se ha dicho lo suficiente, pero creo que esto para mí también significa probablemente uno de los psicopatólogos más interesantes, más importantes que se hay en este momento en este país y probablemente fuera de este país, en la medida que está intentando renovar la manera de entender la psicopatología de una sensibilidad crítica que, bueno, es importante y lo expresa en su manual, la psicopatología, y recientemente sus experiencias de contrapsicopatología, que está en sus máster. Él en el libro trabaja junto con Laura Martín, una persona conocida como psiquiatra comunitaria y que es la líder del movimiento Revolución Delirante, el movimiento que surgió ya hace unas décadas precisamente en Valladolid, o sea, es decir, donde Fernando estaba trabajando de director y ellos eran en aquella época residentes suyos. Además, en el libro lo completan, no sé, que no están aquí en estos momentos, algunos no podían estar porque están fuera de España y era difícil traerlos, y otros, pues, bueno, esta sesión estableció unos límites un poco de personas para hablar. Están entre ellos personas muy conocidas. Yo voy a pasar rápido porque no me daría tiempo a contarlo, pero está Lorga Rucimán, supongo que es conocida como una activista en primera persona, sobre todo porque ella es uno de los movimientos oidores de voces, que se introdujo en España hace también unas décadas y ella va a escribir sobre el tratamiento forzoso. Roberto Huitaca también es una persona que no hace falta conocer, pero bueno, es un periodista de investigación, y que él nos escribe sobre el hospital sin medicamentos, sobre unas experiencias que se han dado en Noruega, unas experiencias que, por cierto, han tenido serios problemas últimamente, de hospitales sin medicamentos y de puertas abiertas. Paulo Amarante, bueno, es un referente de la reforma psiquiátrica brasileña y él escribe algo que para nosotros es bastante desconocido. Es de qué manera puede jugar, puede influir el arte en la reforma psiquiátrica. Entonces escribe esto no tanto como arte terapia, sino el arte como tal, o sea, es decir, en la reforma psiquiátrica. Rosano Nocro es una psiquiatra también brasileña, bueno, argentino-brasileña, porque ella es de origen argentino, y ella hace unos trabajos, es profesora en una importante universidad de Sao Paulo, y hace un trabajo que es unir la psicología con la salud colectiva. Tiene un libro precisamente con este título, y me parece muy importante porque en este artículo lo que hace es que rescata ese psicoanálisis de las clínicas públicas de Berlín y de Buenos Aires, en la época de Lanús, etcétera, y de
Viena, es decir, aquella Viena roja en los años 30. Bien, Francisco Pereña es un psicoanalista, psicólogo, y va a escribir sobre la neurociencia y la subjetividad, algo que era un tema que él ya estaba trabajando hace tiempo. Fernando Balius, filósofo y activista en primera persona, y Alberto Fernández de Liria, un referente de la reforma psiquiátrica en nuestro país, y no solo en nuestro país, van a comentar los escritos de Rufián y Huitac. Este es el libro. Lo que evidentemente lo aconsejo es que lo lean, o sea, es importante. Bien, por mi parte yo introduzco, muy brevemente voy a hablar de ello, introduzco en el libro con un capítulo sobre la vulnerabilidad y la psicopatologización social, alienación social e íntima. ¿Por qué esta introducción? Bien, porque yo creo que precisamente la vulnerabilización y patologización están detrás precisamente de buena parte de todo el malestar psíquico y de todas las patologías que en estos momentos, y especialmente bueno, en el malestar social que está funcionando en nuestras sociedades. Al final ya participo con otro capítulo acerca de la construcción de una nueva clínica pública inspirada en la salud pública colectiva y en la clínica ampliada de los saludistas brasileños. Bueno, voy a dar muy brevemente las razones por de esta, bueno, de este capítulo, por un poco tiempo realmente que podemos y para facilitar el debate. Bien, en primer lugar, ¿por qué plantearse esta necesidad de una nueva clínica? Hay un análisis de la situación en la que nos encontramos y hay un análisis de la situación en que se encuentra la psiquiatría comunitaria, la psicología comunitaria, la salud mental comunitaria que venimos desarrollando, que pienso que en este momento está estancada. Está estancada por sus orígenes en una determinada salud pública individualista, pero, ¿y por qué realmente, digamos, ha cambiado los tiempos y se han agotado mucho los recursos más importantes que tenían, que eran los recursos sociales, por movimientos adversos, evidentemente, de la situación neocapitalista que vivimos? Bien, entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Que años de trabajo comunitario nos han enseñado que la alternativa real de las insuficiencias de los procesos de reforma que ha habido y que han hecho importantes, ha cambiado obviamente la situación de la asistencia de salud mental en nuestro país y en otros países donde se ha desarrollado, pero sin embargo nos ha enseñado que no es suficiente, que simplemente el cerrar los hospitales psiquiátricos, que es importante y que hay que hacerlo, sin embargo, no es suficiente, ni tampoco es suficiente el mejor uso de los fármacos y la psicoterapia para poder abordar una nueva clínica. Eh, Nos ha enseñado además que la desinstitucionalización, que era la base de la reforma psiquiátrica, ha terminado en psicoeducación, en educar al paciente a hacer su diagnóstico, esto que nos va a hablar probablemente Fernando y que cuenta también él, sustituyendo el hospital psiquiátrico por una red de pequeñas instituciones tutelares privadas de autonomía, al tiempo que se aumentaba la patologización del sufrimiento social y la amplitud de una demanda medicalizada que desborda los límites técnicos de la competencia profesional, forzando unas consultas ambulatorias apresuradas en las que el protocolo o las guías han sustituido a la escucha, y una atención en las unidades de los hospitales generales donde el fármaco y la contención sustituye a la clínica. El resultado en la asistencia pública es lo que yo pienso que se trata de un modelo de atención híbrido. ¿Y por qué híbrido? Porque cohabitan de manera tensionada lo biológico y lo comunitario. Es una mezcolanza, ni es, en este momento lo que se está dando, tanto lo comunitario como lo biológico, hay una mezcolanza. Y ambos están desbordados por la psicologización de la sociedad y la patologización ya mencionada anteriormente. Y en fragante violación toda esta práctica de las exigencias éticas a las que nos obliga la Convención sobre los Derechos de la Discapacidad, aprobada, como ustedes saben, en 2008 por España y que todavía, bueno, ya ha habido normas, hay legislación, pero todavía cuesta mucho trabajo realmente ponerla, respetarla. Situación asistencial ética que no puede resolverse únicamente mediante reformas del organigrama ni a través del aumento de los recursos
disponibles. Que estos sean, bueno, por necesarios que estos sean, si no se revisan en profundidad los fundamentos y la orientación del propio modelo asistencial, introduciendo la subjetividad, pero una subjetividad en lo común, en la cual el paciente deje ser un sujeto pasivo, incorporándose al proceso terapéutico como un agente activo. Una clínica que ayuda al sujeto o a la colectividad a comprender cómo se ha llegado al malestar y de qué forma se ha contribuido a su desarrollo desde la pasividad o la actuación. La terapia será el trabajo del sujeto, la familia o el grupo de hacerse responsable de lo que le sucede. Terapia de acogimiento y acompañamiento que tienda a la emancipación y no a la recuperación adaptativa, constituyendo los recursos de la red de salud mental como una multiplicidad de espacios, oportunidades en perpetua evolución, espacios de vida y no lugares, y la clínica en continua construcción de posibilidades hechas en las casas y en el territorio. Una estrategia que incorpore al sufridor psíquico en el proceso y a los expertos por la experiencia en los equipos, cimentada en enfoques psicodinámicos, sociológicos, antropológicos, en continua construcción desde los propios centros de atención. Y digo desde los propios centros de atención, porque en este momento la investigación, o sea, que se está haciendo generalmente, se está haciendo en laboratorios ajenos realmente a la clínica, se está haciendo en lugares donde las preguntas que se está haciendo responden a una colección de revistas internacionales alejadas de la realidad y de la práctica, por lo menos clínica, y no en función de las preguntas que se están haciendo las personas que están en los centros de salud, en las unidades de hospitalización, es decir, que están atendiendo los pacientes. Bien, en realidad con esto voy a acabar. Simplemente digamos que hay que buscar otras formas, en definitiva, de tratar con la locura, que estas otras formas, pues se me ha preguntado a veces, pero bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿Qué se hace? En fin, llevaría un tiempo plantear. Creo que siempre se pueden ir haciendo cuestiones y que en estos momentos se están desarrollando en algunos países ya experiencias de ese tipo, experiencias locales, experiencias pequeñas, una experiencia mucho mayor es en Brasil, donde realmente es ese país que es un continente donde se está intentando establecer, por ejemplo, se basan en la clínica ampliada y en una historia tremendamente participativa de la sociedad. Bueno, eso es un breve resumen de lo que realmente, ya el libro en sí es un resumen y esto es un resumen. Yo quería acabar simplemente con una cuestión. Eh, yo creo que ya nos estamos dando cuenta todos de que es necesario cambiar lo que estamos haciendo de que no es echar, no es tirar lo que estamos haciendo. Hay que reconsiderar la clínica que se construyó en el siglo XIX, que si hay que reconsiderar realmente la psicopatología. Ahora no se hace psicopatología, lo estábamos hablando antes. Hay que reconsiderar, yo creo que estamos llegando a una situación de analfabetismo total, es decir, en los profesionales de lo mental, donde no se lee psicopatología, donde no se lee psicoanálisis, donde alguien pregunta que se ha leído determinado libro de Freud, te miran con cara como diciendo que qué pasa. Y bueno, esa es mi conclusión. Y que entonces hay que tener en cuenta también que la clínica que hacemos no entiende la subjetividad, no hay subjetividad, que es mentira, no hay subjetividad realmente, y lo mismo que no hay, digamos, en lo social, pero tampoco lo subjetivo. Bueno, dejo la palabra a mi compañero. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación de los economistas del Ateneo y la elección del tema del artículo en el que yo participo junto con Laura Martínez, la crisis, y hacer un estudio, una valoración de este concepto, de esta noción, que está continuamente implicada en nuestra práctica y que tiene como dos dimensiones. Una dimensión propiamente clínica o subjetiva, de qué entendemos o qué se puede entender
en la clínica por una crisis y cómo abordarla, y luego también el valor que tiene desde el punto de vista organizativo y asistencial acerca de la organización de los servicios con respecto y en referencia a las crisis y cómo tratarlas y cómo abordarlas. Es decir, hace como una bisagra entre lo que es propiamente subjetivo y lo que es propiamente asistencial o social o político o sanitario o como queramos describir este asunto, ¿no? Lo primero es viéndolo desde el punto de vista subjetivo, entender que cuando nosotros abordamos la crisis no la abordamos sencillamente como un problema siempre negativo, sino que sin considerar que una crisis vaya a ser obligatoriamente una especie de mejora metanoica que decía Lain o que decía Jung, acerca de que nos ayuda a una superación o dar un paso adelante, pues realmente no nos parece que tampoco sea así. Hay aspectos muy negativos de tener una crisis y pasa como con los síntomas, pues es conveniente mejor no tener síntomas graves que tenerlos, pero por otra parte considerar que muchas veces la crisis, tal y como se entendía la medicina antigua, era también un poco la disolución o la presentación o la forma en que, digamos, que una enfermedad podía aflorar en su forma más grave o sencillamente retroceder y disolverse y desaparecer, ¿no? Ese concepto, digamos, más médico, más clínico ha desaparecido prácticamente de la psiquiatría y se sigue considerando que la crisis es algo, en principio, siempre negativo, algo que hay que evitar e incluso que hay que organizar los servicios para que esos problemas no surjan, ¿no? De ahí tendríamos las unidades estas que llaman de primeras crisis o primeros episodios, que sería precisamente el establecimiento organizativo, el dispositivo organizativo que estaría enfocado a la desaparición y no aparición de las crisis. Naturalmente, eso supone que se considera la crisis siempre negativa y que las crisis hay que eliminarlas o impedirlas mediante mecanismos terapéuticos, sea cual sea el precio que haya que pagar por ello, ¿no? Muchas veces lo que viene a suceder en la práctica es peor el remedio que la enfermedad y las unidades de primera crisis, pues muchas veces nos parece que realmente acaban siendo fábricas de crónicos, ¿no? Es un sitio donde te diagnostican de una manera muy precoz, eh, los primeros años de juventud, donde obligatoriamente te ponen un diagnóstico que suele ser un diagnóstico de gran peso y gran estigma y que digamos que orienta ya o puede orientar definitivamente tu vida. Se incluye una adherencia al tratamiento, se incluye una farmacoterapia ya generalmente retardada, con retardo y con dosis muy fuertes, se te pide una ayuda social, se te pide y en definitiva, digamos que fabricas un crónico, también en el sentido de que una vez que estás diagnosticado, el diagnóstico muchas veces es performativo y sencillamente el propio diagnóstico hace al enfermo más que al enfermo ofrecer un diagnóstico, ¿no? Y esto enlaza también de cómo realmente una secrecía, una clínica que se quiere crítica en este momento nos parece que solo tiene una opción posible y es luchar contra el diagnóstico. Es decir, hacer clínica y conocer a las personas, no para saber lo que tienen en el sentido de diagnóstico, sino para saber lo que le pasa. Y entonces, sabiendo lo que le pasa, el diagnóstico, digamos, que retrocede, desaparece y no tiene mayor sentido, ¿no? En la clínica actual, lo que se ve siempre y se ve en los hospitales o en todas las unidades es que cuando se hace una presentación pública o dentro del propio servicio de un paciente, inmediatamente los datos biográficos del paciente son muy escasos, el paciente acaba desapareciendo y se convierte en una discusión técnica acerca del diagnóstico diferencial, ¿no? Si es un cuadro disociativo, si es un cuadro psicótico, si es un trastorno bipolar, y de repente, como te quieres dar cuenta, pues se ha acabado la sesión clínica y de repente no sabemos nada, ni lo más elemental con respecto a la persona de la que realmente se ha estado valorando, se ha estado juzgando. Bueno, crisis viene de un término griego que significa precisamente juicio y decisión. Y si algo está cerca de la crisis, es que la crisis siempre nos cuenta la verdad, ¿no? Como una angustia, ¿no? La crisis da la verdad del sujeto y manifiesta esa verdad. Dice Foucault en el seminario que tiene sobre el poder psiquiátrico que no es que manifieste una verdad profunda, subterránea, más, si queréis, más psicoanalítica, sino que sencillamente lo que hace es producir la propia verdad propia de la persona, la propia verdad intrínseca de, esa, de ese sujeto, ¿no? Y llevándolo a la clínica, lo que la crisis nos presenta es por qué ha sucedido la crisis y para qué ha sucedido la crisis. Es decir, preguntas de la clínica subjetiva que normalmente
y actualmente, pues como ya decía Manolo, pues han desaparecido de la práctica clínica habitual, ¿no? La crisis entonces se plantea como un suceso que siempre es del lado negativo del hundimiento de la persona y que nos exige a la psiquiatría actual una intervención inmediata, rápida, lo más precoz posible, al precio que sea, y con la intención siempre, que nos parece siempre negativa, y entramos ya en los aspectos más éticos, si se quiere, del problema, con la intención siempre de controlar a la persona, normalizarla y, en cierto modo, encauzarla dentro de las corrientes sociales de los valores que estén en ese momento imperantes, ¿no? Es decir, todo aquello que nos parece que en definitiva es negativo. Es decir, nosotros no tenemos que curar ninguna enfermedad, no tenemos que normalizar a ninguna persona y no tenemos que sujetar al control de nadie. ¿Cuál nos parece que es la función clínica principal en estos casos de gravedad y de asistencia muy pública? Y todos entendemos de los casos de psicosis más deteriorantes o más vulnerables de las personas, pues sencillamente intentar que la persona busque el equilibrio anterior que tenía, sea muy normal o no sea muy normal. Es decir, no nos interesa pensar en una enfermedad la cual, una vez detectada y diagnosticada, hay que tratar de evitar que siga una evolución predeterminada, tipo Kleppelin, ¿no? Y te diagnostico de esquizofrenia y si no te pongo un tratamiento, obligatoriamente tu destino va a ser la demencia precoz, el deterioro y digamos que la vida en un psiquiátrico, ¿no? En el psiquiátrico donde yo estaba había muchas cartas del director antiguo en la cual se comunicaba a la familia que el fulanito de tal había tenido una primera crisis, esa primera crisis quedaba diagnosticada de esquizofrenia paranoide, que era una enfermedad muy grave, que probablemente ahora se le podía dar la alta y que probablemente tendría una segunda crisis y que casi ya anunciaba a la familia que se fueran haciendo la idea de que de esa segunda crisis ya obligaría a la hospitalización de esta carta suscrita y firmada por el propio director a los familiares. Se ve que realmente es una profecía autocumplida que obligatoriamente no queda más remedio que, digamos, que lo que ahora llamarían como una especie de performatividad en la cual realmente el diagnóstico va a hacer el enfermo se quiera o no se quiera, ¿no? No es un defecto del psiquiatra de Valladolid, ¿no? Sino que es un defecto de la psiquiatría en general y que es el mismo defecto que sigue existiendo en la actualidad, ¿no? Con carta sin carta, pero sigue funcionando como con la misma fuerza, ¿no? Por eso el enemigo del análisis de esto es la psicoeducación, la conciencia de la enfermedad, la adherencia al tratamiento. Es decir, son aspectos que en cierto modo deberían desaparecer de nuestra jerga, igual que debería desaparecer de nuestra conversación los términos diagnósticos y establecer siempre un diagnóstico para las personas y no considerarlas un problema un sujeto con sus problemas individuales, personales, los cuales hay que abordar, acompañar, tratar o con el término que se quiera aplicar en estas situaciones, ¿no? Pero devolver a la persona el equilibrio previo nos parece siempre lo fundamental. Es decir, yo no tengo que buscar una persona, digamos, en cierto modo anormal para lo que es la norma social, un poco quizá marginada, un poco realmente con ciertas dificultades de contacto social. No tengo por qué hacer de él una persona extraordinaria, comunicativa, neurótica, diríamos. Puedo tener unas relaciones personales con intimidad y profundidad, físicas o no físicas, digamos, adaptación un poco a lo que son las normas, sino sencillamente aceptarle en su particularidad, ¿no? Es curioso, y doy un paso más, cómo realmente eh, estos criterios, en cierto modo, están recogidos en la ley nueva de la ley del 8/2021, que es una ley que realmente en los servicios médicos, en los servicios clínicos y psiquiátricos no se conoce, ni se presenta, ni se debate en absoluto, ¿no? A lo sumo en los servicios sociales se hace con mucha más regularidad, también porque al cambiar un poco el criterio de las tutelas, pues se obliga muchas veces a los colectivos que se dedican a la tutela de pacientes, pues a cambiar un poco de marcha, ¿no? Y poner curatelas en vez de poner tutelas, ¿no? Pero hasta donde yo he podido tener o tengo contacto, pregunto en los distintos servicios qué se sabe de esta ley, realmente ni se conoce. Entonces,
Es una ley que realmente lo que te pide es cambiar completamente un sentido, ¿no? Es decir, primero es tener un respeto siempre por la voluntad, las preferencias y los deseos del paciente. Es decir, todo tiene que ser una intervención con consentimiento informado, ¿no? Esto obliga, de tal manera, me parece a mí, al campo psiquiátrico, al campo de los profesionales, a un cambio tal de marcha, a lo cual me parece que no, que si no se está dando y ni siquiera se está hablando de la ley ni se presenta, o sea, que el mundo psiquiátrico vive como en una, no ilegalidad, pero una legalidad, vive como al margen de las leyes y de los dispositivos, siendo así como que es un ejercicio al mismo tiempo de poder tan violento como es la psiquiatría. Es decir, que realmente eh, es la única profesión, junto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que puede privar a la persona de su libertad en contra de la voluntad de la persona, ¿no? Eso marca completamente la función de la psiquiatría, que ya nació justificándose o legitimándose como pericial, ¿no? Sobre todo pericial en los comienzos iniciales de la psiquiatría. Pero me parece que en el fondo, y creo que eso es lo más grave, no es un producto de que realmente ya una mm, resistencia a, a la ley en sí misma, ¿no? Que podría haberla, ¿no? Todas las leyes pues, te pueden parecer más de derechas o más de izquierdas, más de un lado, más de otro, ¿no? Sino que me parece que es una imposibilidad de competencia de formación profesional, ¿no? Yo no veo en mi entorno a personas, ni los que ya están muy formados, ni los que están en una formación, que realmente se puedan sentar delante de un paciente psicótico con problemas sociales y con dificultades que atentan, como marca la ley, primero, no a los aspectos sanitarios, sino a los aspectos del derecho de esa persona. Es decir, que lo primero que tengo que hacer no es curarlo, sino defender los derechos de la persona, respetando cuál es su voluntad, cuál es su deseo, cuáles son sus preferencias, ¿no? Y me parece que es una falta de formación tan absoluta que parece como que nos predestina, que pasen muchos años, es que pasan, en los cuales realmente la profesión puede tener los profesionales en general pueden estar formados en esta capacitación de poder estar en una persona sin diagnosticarle, sin tratarle y sin ponerle psicofármaco, ¿no? Bueno, esto sería un poco, digamos, el marco un poco pesimista, pero al mismo tiempo optimista en el sentido de que hay que luchar a favor de lo mismo, en el cual estaría la crisis presente como un argumento clínico, tiene una crisis, luego le tengo que tratar, le tengo que rectificar para que no vuelva a tener más crisis, porque no va a tener más crisis, tendrá las que tiene, ¿no? O las que le vengan dadas de la vida, pero no que digamos que narcotizarle completamente y tenerle ya una dependencia absoluta en esto que viene a ser una institución totalitaria, que dice Manolo Desbiot en su discurso, y esa institución total puede estar, no tiene por qué estar en el manicomio, puede estar en un piso subvencionado, o en una residencia, o en un hospital de día, o en un centro de día cualquiera, ¿no? Bueno, esto es mi comentario y a las 8:30 me pedís que me levanto para volver al pueblo, porque sale el tren y yo vivo un poco lejos en una villa lejana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Lo primero, agradecer al Ateneo el haber propiciado este espacio de reflexión en torno al libro que comentamos. Un placer, como siempre, volver a esta casa con tan buenos anfitriones como Belén y como Alfonso. Y, por supuesto, encantado de compartir la mesa con Manuel y con Fernando, que no es la primera mesa que compartimos, ¿no? Bueno, Tratar con la locura es un libro colectivo. Los libros colectivos son complejos, a veces son desiguales, a veces son heterogéneos, y por eso es muy importante que el coordinador, en este caso Manolo, tenga las ideas claras, como las ha tenido, y haya establecido un hilo conductor coherente, y haya contado con un abanico, digamos, de enfoques, de perspectivas diferentes pero complementarias que dan al libro, creo yo, un alcance transversal, y creo que muy enriquecedor, ¿no? Ya se ha dicho aquí, hay una serie de capítulos, hay capítulos más teóricos, hay capítulos más prácticos que explican experiencias alternativas, concretas, y todo eso
claro, permite que el libro tenga un componente técnico, probablemente, pero sobre todo político. Es decir, yo creo que hay un primer punto que hay que destacar, que es que la publicación de Tratar con la locura es, en el fondo, un instrumento de acción política. Es decir, es riguroso en sus contenidos, producto de reflexiones teóricas y prácticas sobre la atención y salud mental, pero con una clara voluntad, ya se ha dicho también, de estimular el pensamiento crítico e incluso con una cierta vocación militante o activista, como se quiera llamar, tanto profesional como en primera persona, que es un talante en el que creo que los autores pues, nos sentimos cómodos y bueno, es lo que llevamos haciendo pues mucho tiempo, ¿no? Bueno, yo voy a hacer una especie de intervención muy general sobre el libro. Yo, como muchos saben, no hago clínica desde hace muchos años, no trabajo tampoco en el sistema de salud. Y entonces voy a hacer una intervención pues desde mi lugar, que es el de la historia, ¿no? La historia como herramienta epistemológica, contextualizadora y crítica, que nos permite ubicar los conceptos y las prácticas que aparecen en este libro, ¿no? Lo primero que cabe decir entonces en este registro es que la locura o el trastorno psíquico, la enfermedad mental o el sufrimiento psíquico, dependiendo desde qué lugar se nombre, pues no es necesariamente natural o biológico, sino que es una categoría históricamente construida, ¿no? Producida por discursos médicos o psicológicos, pero también por instituciones, por prácticas sociales y por relaciones de poder, ¿no? Desde esta perspectiva, entonces, podríamos afirmar, bueno, lo que Fernando dice acaba de decir y dice desde hace mucho tiempo, que los diagnósticos psiquiátricos no son neutrales, que surgen en contextos históricos concretos, que las instituciones, los manicomios, los hospitales, los dispositivos comunitarios, la legislación, en fin, moldean de qué se entiende por locura y qué no se entiende, y cómo se trata y cómo no se trata en determinados, en el contexto que consideremos. Y por otro lado, que la psiquiatría participa, claro está, en procesos de normalización social y no solo terapéuticos, ¿no? Claro, esta mirada crítica no niega en absoluto el sufrimiento psíquico, pero sí desnaturaliza la forma en que habitualmente se le nombra, se le clasifica o se le gestiona, ¿no? En este sentido, la historia social y cultural, la sociología histórica, los enfoques genealógicos, etcétera, sirven para mostrar, entre otras muchas cosas, que lo que hoy desde el pensamiento hegemónico se plantea como inevitable o científico, en realidad es contingente y discutible. Dicho de otra forma, las cosas pueden pensarse de otra manera. Si la locura ha sido tratada de múltiples formas a lo largo de la historia, es posible que hoy también puedan tratarse de otra manera, ¿no? Si la psiquiatría ha sido y sigue siendo una tecnología de control, ¿por qué no pensarla como una práctica de acompañamiento o de cuidado compartido, ¿no? Es decir, tratar con la locura tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con la necesidad no solo de pensar, sino también de actuar de esa otra manera, ¿no? Y lo hace a través de dos ejes centrales, de dos ejes fundamentales que atraviesan todos los capítulos del libro y que están formulados en el propio subtítulo de la obra, ¿no? Que son la emancipación y la clínica participada. La noción de emancipación es central en el libro. Eh, Emancipar no significa curar, no significa normalizar, no significa mejorar la eficacia terapéutica, significa transformar las relaciones de saber y poder. Y eso a varios niveles, del paciente frente al experto, del loco o la loca frente a la sociedad, del sufrimiento ante el diagnóstico cerrado. Tiene unas relaciones de subordinación que han definido tradicionalmente el lugar del loco y de la loca como objetos pasivos de intervención. De lo que se trata es de pensar cómo transformar la figura del paciente pasivo en una persona con capacidad de agencia, como se dice ahora, ¿no? Y junto a la emancipación, desde esta perspectiva, la clínica participada aparece como un intento de ruptura con una genealogía de prácticas que han silenciado sistemáticamente la experiencia subjetiva de las personas psiquiatrizadas, ¿no? De manera que la clínica participada no aparece como
como una técnica o como una mejor técnica, ¿no? Que probablemente también, sino como una transformación histórica de la forma de relacionarnos con la locura. Y esto creo que es un elemento fundamental en nuestra reflexión, porque implica, por un lado, que la clínica deja de ser un acto experto unilateral. Por otro lado, se reconoce el peso de los determinantes sociales del sufrimiento, que es algo absolutamente fundamental y que muchas veces pasa desapercibido. Y se desplaza el foco desde el individuo aislado hacia las relaciones, los vínculos, las condiciones de vida, los modos de vida, etcétera, ¿no? Es decir, en términos históricos, esto implica romper con la herencia manicomial, ¿no? Romper con la herencia manicomial de una vez por todas, porque puede que el manicomio ya no exista físicamente, lo cual es también relativo, ¿no? Si pensamos, pues en fin, en otras instituciones, en instituciones de larga estancia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no cabe duda que esa herencia manicomial sobrevive en prácticas, en lenguajes y en jerarquías, ¿no? La propuesta entonces de tratar con la locura me parece que es muy clara. Sustituir esas prácticas manicomiales y autoritarias por la participación del paciente o de la paciente o de la persona psiquiatrizada en la definición del problema, así como de los objetivos y de las decisiones terapéuticas, establecer una relación horizontal que cuestiona el modelo tradicional jerárquico, donde el saber clínico tiene una primacía absoluta, lo que nos remite a otro tipo, al movimiento postpsiquiátrico, por ejemplo, etcétera. Reconocer, ya se ha apuntado aquí también, pero reconocer el saber experiencial de la persona sobre su propia vida, sobre su malestar, sobre su contexto, a la vez que abrir nuevas vías de atención en salud mental con la aparición, lo ha comentado Manolo también, con la aparición de otro tipo de expertos, de los expertos por la experiencia, ¿no? El apoyo entre pares, los peer-to-peer, etcétera, etcétera, ¿no? Con la, bueno, con el punto de mira puesto en que puedan integrarse en los propios equipos, ¿no? Y finalmente, y derivado de todo esto y de esta relación horizontal, la corresponsabilidad en el proceso de cuidado y en las decisiones clínicas, ¿no? En fin, de un modo u otro, todo esto me parece que es teorizado, ilustrado a lo largo del libro, ¿no? Unos capítulos, como hemos dicho ya, abordan por qué es necesario cambiar las maneras de tratar con la locura. Otros proponen, a través de experiencias concretas, la manera de hacerlo, ¿no? O al menos propuestas para poder caminar en ese sentido. Entonces, frente a las narrativas de la opresión, que han caracterizado históricamente la psiquiatría como una disciplina de poder, se plantea aquí lo que Alberto Ortiz llama en una reseña que ha hecho del propio libro, la revista Laen, que se ha publicado supongo que en el último número, llama las narrativas liberadoras, ¿no? Frente a las narrativas de la opresión, las narrativas liberadoras. Pero claro, eh, en tratar con la locura se pueden plantear narrativas liberadoras, pero lo estamos haciendo en tiempos difíciles, en tiempos de reduccionismo, en tiempos de mercado, es decir, en tiempos con un modelo hegemónico, biomédico, farmacológico individualizado y en tiempos de privatizaciones y de predominio de lo que se podría llamar la subjetividad neoliberal, ¿no? Es decir, competitividad, mercantilización de la vida, individualismo, exclusión de lo diverso y de lo diferente, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto tiene una enorme tendencia a patologizar el malestar, a patologizar al diferente, porque parece que hay que ser feliz a toda costa, aunque resulte evidente que esa felicidad en este contexto pues tiene muchos agujeros negros, ¿no? Claro, en este sentido, la emancipación funciona también como horizonte ético-político de la práctica clínica, ¿no? Es decir, porque no se trata también, claro, estamos diciendo en realidad con palabras diferentes, estamos diciendo lo mismo, ¿no? Pero bueno, no se trata de adaptar a los sujetos a un orden social, al orden social capitalista, que produce malestar. Recuerdo ahora, por ejemplo, el librito de Malestamos de Marta Carmona y de Padilla, ¿no? Ese orden social capitalista que produce malestar
No se trata de adaptar a los sujetos a ese orden social, digo, sino de favorecer procesos que amplíen la autonomía, la capacidad crítica y la posibilidad de disputar o de confrontarse con esas narrativas patologizantes, ¿no? En este sentido, entonces, tratar con la locura ofrece elementos para resignificar el sufrimiento y para oponerse a los discursos, pues, en fin, simplificadores del mercado y de los biologicismos, ¿no? Claro, ¿cuál es el marco político, estructural y epistemológico de todo esto? Es la salud colectiva, es la salud mental colectiva. Hay un libro que se llama Cohabitar la diferencia, de Manolo, que explica de manera amplia este concepto. De manera muy breve, yo voy a plantear que la salud mental colectiva la entendemos como un campo de análisis y de acción que aborda el proceso salud, sufrimiento, atención, cuidado en relación con la vida psíquica y emocional de las poblaciones, ¿no? Es decir, como un proceso social, histórico nuevamente, y culturalmente determinado, orientado a transformar las condiciones sociales, institucionales y simbólicas que generan malestar, exclusión y desigualdades en salud mental. En este marco de salud colectiva, de salud mental colectiva, la clínica participada transforma los términos del encuentro clínico y la manera de gestionar el sufrimiento y, en clave de emancipación, se cuestionan las imposiciones y se habilitan nuevos enfoques subjetivos orientados éticamente al cuidado con un respeto absolutamente explícito a los derechos humanos, ¿no? En definitiva, articular salud colectiva, salud mental colectiva, clínica participada y emancipación implica concebir esa clínica no como un acto técnico neutral, sino como una práctica de cuidado situada, relacional y políticamente comprometida con la aplicación de derechos y con la dignidad de las personas. Este libro yo creo que, y sus narrativas liberadoras, intentan articular esas tres dimensiones, me parece que con éxito, porque sobre todo eh, da formación y da elementos para seguir pensando la locura y el malestar y el sufrimiento en estas claves. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a a toda la mesa. Vamos a pasar ahora a las preguntas que puedan surgir en el público. No obstante, creo que hay una pregunta que ya está emitida. Como duda, aparte de lo que se está diciendo, bueno, no, esto nada, es una duda que sí, que le voy a decir que efectivamente la grabación se pasará al canal de YouTube y por lo tanto no hay ningún problema. ¿Podéis comentar algo sobre la cuestión de la planificación anticipada de decisiones en salud mental? ¿Se trata de una conquista en los derechos de las personas con sufrimiento psíquico? Yo creo que efectivamente, tampoco hay mucha información sobre esos aspectos. Se informa muchas veces a los pacientes de qué posibilidades tienen o qué derechos tienen, ¿no? Pero todo lo que sea anticiparse a cualquier medida que resultar negativa a la persona, una vez que te ingresan y pierdes un poco el control, o sencillamente no siguen tu consentimiento informado, sino que sencillamente ya tienes una ruta involuntaria, pues te puedes encontrar con que te caigan tratamientos que están fuera de tu juicio, de tu criterio y que quieres evitar, estás en pleno derecho de poder hacerlo. Es decir, que un enfermo de cáncer, si yo tengo una metástasis y no me quiero operar, nadie me va a operar. Pero si yo tengo una enfermedad que llaman enfermedad psíquica y ni siquiera es una enfermedad en el sentido de enfermedad, me tratan quiera o no quiera. Entonces tú puedes anticiparte a que no hagan contigo ese tipo de procedimiento, que sencillamente haya una serie de elementos que queden excluidos en el tratamiento, ¿no? Es una ley nueva también, te ponen unas personas de apoyo que te van a defender. E incluso han cambiado todo el sistema de legislación civil para que en los registros, esto lo haces ante notario, cuando nombras una persona de apoyo, yo nombro a una persona de apoyo si me ingresan,
Y esta persona de apoyo está nombrada a nivel de notario. Dice, bueno, los registros. Y los registros se han abierto para que los secretarios, antes de hacer un ingreso, consulten el sistema para ver si tiene una persona de apoyo nombrada. No lo hace nadie. Porque esa persona de apoyo es la que tiene que ir digamos, a presentarse y acompañarte para que realmente tengan otro interlocutor que pueda defender un poco tus derechos durante ese momento y durante ese tiempo que... Por otra parte, la ley deja muy claro, y hay una orientación de la Fiscalía también para corregir estos procesos, deja bien claro que los ingresos involuntarios te autorizan el juez a pasar la puerta y cerrar la puerta detrás de ti, pero no a que te pongan el tratamiento que les dé la gana a los que están ahí trabajando, que lo tendrán que hacer con el consentimiento voluntario tuyo. Se hace. Una vez que se entra, se pasa ahí. Incluso hay servicios enteros donde los pacientes les ingresan voluntarios y firman el voluntario y según pasan la puerta les pasan a involuntarios, porque así los manejan y los manipulan mejor. Y no pasan a uno o dos, pasan a todos, por sistema. Con el visto bueno del juez y del forense y del fiscal que acuerde. No es solo, digamos, la actitud más activa o beligerante de la psiquiatría, sino de todo. Tenemos otra pregunta aquí, luego seguimos pasando. Silvia, si quieres, puedes quitarte el micrófono y te podemos ver. ¿Nos dices la pregunta que querías? No sé. Vamos. Ya, se te oye ya. ¿Se me oye? Sí, sí, perfectamente. Yo a ustedes los he oído mal, pero les agradezco mucho la presentación del libro. Ahora, mi pregunta es, en este momento histórico, si esto está funcionando. En mi función de psicoanalista, con unos cuantos años, tengo la oportunidad en este momento de trabajar con inmigrantes que funcionan a través de la mesa de hospitalidad, etcétera, y digamos, la idea es que tanto en Madrid, mi experiencia en Madrid como en Zaragoza, el sujeto no es un sujeto sufriente, es tomado como, por ejemplo, pueden hablar de hizo un intento autolítico y el sujeto no hizo un intento autolítico, en todo caso hizo un intento de suicidio porque es un sujeto que está sufriendo. Y lo que se observa, lo que yo observo, por ejemplo, hoy por hoy, con una paciente inmigrante de Ghana, la mesa de la hospitalidad le hizo juicio a menores porque le quitaron todos los hijos y un bebé después de hacerle pasar un sufrimiento terrible, y resulta que menores pierde a través de la intervención nuestra, que es el psiquiatra. Ella acude a entrevistas, no habla el castellano, etcétera. Comienza, sale del ingreso, comienza a manejarse bien en la vida, digamos, pero menores no se le ocurre mejor cosa que, dado que pierde el juicio, le permite inmediatamente en una persona melancólica que tuviese los chicos sábado y domingo. Ella vive en la casa de las hijas de la... Perdona, Silvia, si pudieras, por favor, un poco abreviar, es que tenemos muchas Sí, personas perfecto, que quieren perfecto. preguntar. No, lo que quiero decir es si ustedes tienen esperanza en que esto pueda llevarse a cabo, porque mi experiencia es bastante pesimista. Conozco muy bien, por ser argentina, todo lo que se hizo en el anuncio en aquella época que ustedes hicieron alusión, al mismo tiempo que Pigeon Rivière, etcétera.
Entonces esa es mi pregunta, que todo este diseño que ustedes presentan, que me parece excelente, si es posible de llevar a cabo. Gracias, Silvia. ¿Quién quiere responder? Bueno, ¿eh? ¿Quiere contestar a alguien del público? No, no, en serio, porque, bueno, en primer lugar yo creo que se plantea un tema crucial, porque buena parte de las cuestiones, la he oído mal, yo no se escuchaba bien, pero buena parte de las cuestiones que plantea son cuestiones absolutamente sociales, de injusticia social, de trauma social, y que, claro, el gran problema es que estas cosas se están derivando como si fueran patologías psiquiátricas. Vamos, yo esto lo he vivido aquí, fue aquí cuando de repente las dificultades que tiene un emigrante cuando llega y entonces es rechazado por muchas cuestiones, o aun cuando él utiliza digamos, su propia forma de entender el mundo, se le confunde con un delirio. Entonces, claro, la situación del drama de la inmigración desborda con más nuestras posibilidades de plantear algo desde el nivel terapéutico. Lo que estamos planteando como posible, y que es ahí donde sí quería entrar. Vamos a ver, el modelo que muy esquemáticamente estamos planteando se basa fundamentalmente, lo decía antes Rafa, en una concepción que tiene que ver con un pensamiento que desplaza, digamos, una atención exclusivamente individualizada y absolutamente pensada en el estilo de vida, es decir, como fue una idea que es la manera hegemónica de entender la salud pública donde hay determinantes sociales, pero se privilegia mucho más el estilo de vida, frente a otra opción que surgió en el Cono Sur, en América del Sur, y donde surgió de los salubristas, no surgió de la psiquiatría. Y todavía la clínica ampliada es una historia de los salubristas, que se llama atención primaria. Entonces, que surge ante lo que se plantea como que realmente hay cuestiones, primero, que hay cuestiones que no se pueden resolver, que las que ya plantea desde la psiquiatría y entonces que eso interviene una acción política, pero no interviene y que en cualquier caso lo que sí tiene la psiquiatría y la psicología, la salud mental, tal, es tenerlo en cuenta. Es decir, tener en cuenta, es decir, cuando alguien se está con él, en el propio tratamiento se tenga en cuenta que hay un sufrimiento social, que hay unas formas de vida, que no es simplemente poner un diagnóstico al margen de esto. Eso es lo que realmente yo creo que se puede contestar. Que sí es fácil. Vamos a ver, en estos momentos parecería un disparate a nivel internacional porque estamos hablando que exige de digamos, de unas condiciones en lo común, unas condiciones solidarias, con el tal, que no existen. Pero podríamos plantear que el intento de cambio en las distintas maneras de entender el mundo es lo que realmente se tiene que hacer también en la salud mental. Y entonces, claro, yo recuerdo cuando yo empecé, cuando yo me nombraron director, vamos, presenté a una plaza de director de hospital, un hospital nacional, antes de las transferencias. Yo fui a un encuentro de una asociación que se llamaba Directores de Hospitales Psiquiátricos, que yo no pertenecía, en Jaén concretamente, y al día siguiente en el periódico apareció un titular. Todos los asistentes menos uno piensan que el hospital psiquiátrico es necesario. Ese uno era yo. En estos momentos, que decir, hablando de lo posible o no posible, aquella especie de utopía que se planteaba como que el hospital psiquiátrico tenía que mantenerse, ya nadie lo defiende, aunque se mantenga. Pero ya no lo defiende, ha perdido su hegemonía, ha perdido que entonces será la hegemonía del tratamiento de la psiquiatría. Entonces, ¿qué es lo que se plantea en este libro? Que hay que recuperar la hegemonía y que esa hegemonía no se recupera solamente, digamos, a través de las guías terapéuticas, sino que hay que recuperarla precisamente haciendo frente a esa psiquiatría biológica. Es decir, que lo que yo creo que se está planteando es que ya no nos sirve simplemente plantear que hay que trabajar en la comunidad. Lo que hay que plantear es una forma diferente para hacer frente a la psiquiatría biológica y ganarnos en los foros académicos y en la calle. Porque el gran problema político que nos vamos a enfrentar y que no es técnico es la medicalización de la sociedad. Y frente a la medicación de la sociedad, uno tiene que intervenir técnicamente, pero
con una dimensión política, entendiendo la política no como el gobierno de la nación y tal, sino entendiendo la política como la gestión de la vida cotidiana por parte de la ciudadanía. Entonces, esa es mi respuesta. No sé si me he Carlos, por extendido favor, demasiado, perdón. cuando quieras. Y bueno, una pregunta medio reflexión, en base a lo que estaban comentando. Bueno, me llevó la ley esta de reforma sanitaria del año 16, la ley que me tocó Polina del 2021. Uno se lee las leyes y todas las leyes están bastante bien, o sea, como que lo único que hay que hacer es ponerlas en marcha, ¿no? Incluso su libro, el de la reforma psiquiátrica, tal. Hay una cosa que en la primera ley del 86 hablaba de los dispositivos intermedios, esto que dijo usted de la profesora esta brasilera de Sao Paulo, que hay formas como de acompañamiento terapéutico, qué sé yo, que se pueden implementar sin necesidad de... O sea que el problema yo creo que en España en concreto, el problema es la educación, la formación académica universitaria en la Facultad de Psicología, con excepciones, ¿no? Aquí está el profesor con su máster de Psicoanálisis, es desastrosa, ¿no? O sea, la formación en psicología es desastrosa. Estoy haciendo psiquiatría, medicina, es otro desastre también. Pero hay una paradoja, porque yo vengo ahora de trabajar en Sudamérica, he estado en Argentina, he estado en Lanús, he estado en el Esteves, y me encontré una tesis doctoral que usted dirigió, por cierto, profesor Huertas. Y en Argentina hay buena formación psicoanalítica, o psicodinámica, si queréis, ¿no? Pero hay también un psicoanálisis como psiquiatrizado, ¿no? Me quedé sorprendido, por ejemplo, en el Hospital Evita, que yo he estado, digo, bueno, pero si la formación es buena, ¿por qué la práctica es tan desastrosa, ¿no? Y en Argentina, todos sabemos la situación económica que hay, no hablemos ya de Colombia, no hablemos tal. Pero hablando de España, en mi opinión, que llevo muchos años trabajando con acompañamiento terapéutico, los dispositivos, o sea, los medios hay centros sociales, centros de rehabilitación, CRL, comunidad terapéutica, hay de todo, lo hay. Las leyes están bien, digamos, vayan solo profesionales. Yo, por ejemplo, cuando hago acompañamiento, muchas veces prefiero que venga un profesor, un chico que esté estudiando ciencias, bellas artes, a que me venga un psicólogo. Porque el psicólogo ya va con la patología en la cabeza, que es el autismo y tal. Es una cosa que vi en Argentina, que me sorprendió muchísimo. La cantidad de autismo que hay, la cantidad de problemas de identidad de género, o sea, hay un montón de patologías bipolares por todos los sitios. ¿Eh? Y pero ¿cómo es posible? Si nosotros tenemos Ángel Garma, Pichón Rivière, toda la gente, ¿no? Y en España también las hay. Pero yo creo que más que es un problema político, ideológico, como comentó el profesor, ¿no? La ideología la tenemos metida en el cuerpo, ¿no? Esta medicalización de la sociedad, cualquier problema de tristeza es una depresión, cualquier problema de un niño un poco molesto es un hiperactivo y tal. Pero creo que es un problema también de las universidades, ¿no? Solamente quería comentar eso. ¿Alguna pregunta más del público? Comento yo una cosita. Sí. Sí, o sea, yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que hay un problema de formación, ¿eh? Tanto en las facultades de psicología como en las facultades de medicina. Y a esto le podemos añadir la gente que hace el PIR o que hace el MIR. ¿Eh? Yo creo que este libro podrían leérselo los residentes como formación paralela, ¿no? Porque permite pensar las cosas de otra manera y permite situarse de otra manera, ¿no? Bueno, algunos harán una lectura con cierto aprovechamiento y otros probablemente no, pero ese creo que también que es una de las voluntades y de los objetivos de este trabajo, ¿no? De este trabajo colectivo, ¿no? O sea, hacer pensar. Porque si lo relacionamos con las intervenciones anteriores, claro, hay una cosa que a mí me parece fundamental y es que las soluciones sectoriales no existen. O sea, no puedes desde el sector salud, por ejemplo, o desde el sector educación, no puedes cambiar la sociedad. O sea, puedes colaborar, puedes estar en eso, pero hay voluntades políticas que están por encima de lo que desde los sectores se pueden plantear, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante, no solo para que se cumplan las leyes, sino o sea, porque, claro, es una cuestión de los profesionales, sí es verdad, pero los profesionales pues también necesitan recursos, necesitan, en fin. Entonces, yo creo que hay soluciones políticas
que es decir, hay problemas que no se pueden solucionar solo desde el ámbito Claro. sectorial, ¿no? Y por otro lado, una cosa que suelo decir siempre es que los distintos sistemas se atraviesan continuamente, ¿no? La salud no depende solo de la atención sanitaria, médicos o de psicólogos, depende de la vivienda, depende del trabajo, depende de las condiciones de trabajo, de tener un trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso hace que mm, que todo esto se tenga que articular desde una visión más política, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos que hoy está absolutamente en peligro, ¿no? Pero cuando hablamos de la sanidad pública, cuando hablamos del Servicio Nacional de Salud, que es algo que hay que defender, por supuesto, defender lo público, pero claro, es muy difícil si entendemos el Servicio Nacional de Salud o el Sistema Nacional de Salud como un área de justicia redistributiva, que lo es, ¿no? O la educación pública, etcétera. Claro, el Sistema Nacional de Salud puede ser una isla, pero si está rodeada de tiburones capitalistas o neoliberales, pues es bastante difícil, ¿no? Pues, bueno, era eso. Hay una cuestión con respecto a la formación. Yo creo que lo que tendríamos que preguntarnos, o sea, cogiendo un aspecto solo, que es la formación de los profesionales de la psiquiatría, de la psicología, lo digo porque se podría extrapolar. Habría que preguntarse cuándo cambia. O sea, es decir, porque realmente ha cambiado. Que si cuando yo estudié, y era época de Franco, franquismo y tal, yo estudiaba psicopatología, yo estudiaba en Rey, la enciclopedia médico-quirúrgica, leía a Freud, es decir, de hecho, quiero decir que mi formación y de otros, o sea, es decir, la de mis compañeros, mis residentes, me exigían estudiar. O sea, es decir, ahora es al revés. Entonces, la cuestión es, ¿cuándo cambia? Y le voy a, y mi opinión, cambia. A finales de los años 80 aparece una cosa que se llama Prozac. Inmediatamente después aparecen unos nuevos antipsicóticos. ¿Qué sucede? ¿Por qué se cambian? ¿Por qué de repente en Estados Unidos digamos, el programa dedicado a la esquizofrenia o la asociación que llega de los niños, infancia juvenil, cambia radicalmente y de personas que realmente eran psicodinámicas pasan a ser biologicistas? Muy sencillo, porque cuando yo estudié, los laboratorios no invertían en psiquiatría porque el opioidol valía nada. Es decir, no valía nada. Y los antidepresivos tricíclicos y más tampoco. A partir de la entrada de la empresa farmacéutica, con Prozac, bueno, el aumento de la depresión, el no sé qué, la historia con los niños, vamos, que ya es salvaje, entonces a partir de ahí cambia. Claro, ¿en qué momento cambia también esa historia? Estamos hablando finales de los años 80, principios de los años 90. Creo que, bueno, he hablado, se ha cambiado también el sistema político mundial. Sí. Ha cambiado el sistema político mundial y ha pasado a ser una cosa que hoy llamamos neoliberalismo, que dentro de poco estamos llamando casi de otra manera, que es terrible. Es decir, y entonces, por eso quiero decir que no se puede responsabilizar tanto a los profesionales. Los profesionales realmente reciben una formación y esa formación está viciada porque está delegada en los laboratorios, por ejemplo. No, no, yo no creo que se pueda culpabilizar al profesional. Hay un marco, hay una estructura. Lo mismo que hay una estructura que determina el sistema sanitario que tenemos, que determina la privatización que tenemos, que determina las salidas que tienen los profesionales para ejercer luego la historia, nos encontramos en esta historia. Entonces, para mí, ¿por qué hay una necesidad política? Porque la única manera de combatir la medicalización y psicologización que está en la sociedad y esa chorrada de la psicología positiva, y ser usted feliz y no sé cuánto, que lo que está construyendo, como decía antes, es un nuevo sujeto, que es el sujeto neoliberal, que además es el que al final termina, es decir, con la culpa de no haber llegado a acceder a los sitios que él esperaba en nuestras consultas. O sea, es decir, que entonces la cuestión que se plantea ahora mismo que lo que al final lo que hay que arrimar el hombro entre todos es ir cambiando esta sociedad. Que claro, no es que seamos héroes y digamos mañana vamos a hacer la revolución, no.
pero yo creo que hay que saber, hablando de lo que acabas de decir de tú, que siempre me acuerdo de haberlo leído y me encantó, lo de la isla rodeada de tiburones. Bueno, y entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Yo creo que a veces hay cosas muy sencillas. Y entonces voy a decir una banalidad. Por ejemplo, ¿cómo es posible que la gente que se pregunta qué pasa con los emigrantes, qué pasa de tal, que de Cáritas, de no sé cuántos, cómo es posible esta miseria y tal, al final, o esta sanidad, termine votando a los partidos que hacen las verdades? ¿Cómo es posible que con una situación, y lo siento, estoy adoptando una posición, no puedo ser neutral? Porque no se puede ser neutral en salud mental. En salud mental, el saludrismo no puede ser neutral. O sea, tienes que tomar siempre partido y si no lo tomas, estás tomando el otro, la defensa de la situación actual. Entonces, yo no puedo responsabilizar a los residentes cuando voy a dar una clase. Lo que tengo que hacer es intentar convencerles de que realmente tienen que escoger otro camino. Y ese es nuestro trabajo. ¿Tú querías hacer una pregunta? Bueno, me está encantando desde luego la mesa. Bueno, se me han ocurrido muchísimas cosas. Cuando estaba comentando Manuel, esto estaba pensando también en los años 80 el DSM, ¿no? El DSM aparece y el Sí, DSM bueno, no, al tiempo. que es al tiempo con el Prozac y el DSM ha condicionado a los residentes de psiquiatría, a los estudiantes de medicina, estudiantes de psicología. Hace poco que estás realmente leyendo un manual. La psicopatología desaparece, la psicodinamia desaparece. Tenemos aquí a Gerardo, ¿verdad?, con la cuestión del psicoanálisis en la universidad, pero es que yo estoy escuchando cosas terribles de chicos jóvenes con relación, por ejemplo, a lo que nos compete al psicoanálisis. O sea, se está llegando a hacer no ya una resistencia al psicoanálisis. Yo recuerdo en medicina haber estudiado psicoanálisis, aún en la época de los años 70, 80, pero decir eso actualmente es iatrogénico, está anticuado, y claro, un chico que está empezando a estudiar con 18, 19 años, yo creo que lo que estamos diciendo es una cuestión también de política, ¿no? De alguna manera de implicarnos en esa situación. Yo lo que querría también era, bueno, estoy tan encantado con esto que os querría convocar. Convocar ¿a qué? Que se me acaba de ocurrir, a una mesa aquí en el Ateneo como foro de debate, como foro de empuje, e intentar contar también con algunos otros colegas, si estéis de acuerdo, y que abordáramos en torno también a lo que se ha tratado del libro, una mesa, unas jornadas, algo en relación a esto, porque realmente creo que es importante que hagamos algo. Y yo con mis colegas del psicoanálisis, que también os he dicho, habéis estado dormidos en el psicoanálisis, os han estado dormidos, porque metidos estábamos en nuestro consultorio y han empezado a despertar algunos en un psicoanálisis en extensión, y decimos, bueno, ¿qué está pasando? O sea, que aquí hay que implicarse de alguna manera en el tema. Por ejemplo, Silvia Saskin, una gran amiga, ha hecho una intervención, había también Luis Tarragona, otra de las personas que conozco también. Ahí, digamos, en los distintos foros donde podamos estar, poder generar una unión, porque esto yo creo que merece que nos movamos. O sea, no podemos quedarnos ahora mismo quietos. La cuestión que habéis dicho, yo ahora mismo tengo, me ha llegado un llamamiento judicial, un paciente que tengo ingresado involuntariamente por un informe que he hecho, está en audiencia provincial, el forense da un diagnóstico biologicista conductista y no tiene manera de salir. O sea, es que son hechos reales que estamos viviendo. Se desconecta un paciente cuando está en un tratamiento de psicoterapia psicodinámica y se le ingresa en un centro. O sea, tenemos cientos de situaciones que estamos viviendo en la clínica. Entonces, yo creo que yo me gustaría contar, desde luego, si estoy de acuerdo con vosotros, para que podamos, ¿no?, juntarnos y seguir dialogando, desde luego, sí. Vamos a pasar a la palabra a Gerardo, que quería comentar algo. Sí, a ver, yo es en relación con lo que se planteaba por parte de don Manuel, por ejemplo, de las instituciones académicas y los procesos tan paralelos de la psiquiatría y la psicología, con grandes diferencias, claro, porque la psiquiatría tiene una historia mucho más antigua, la psicología es de antes de ayer, como institución académica, quiero decir. Entonces hay diferencias, pero bueno, sin entrar en matices, hay una cosa que a mí me parece fundamental y es la forma que se tiene, tanto en uno como en la otra, de acceder a puestos de poder. Entonces, por ejemplo, en la universidad, antes, tú hablabas de antes, yo también hablo de antes, pasaban cosas totalmente distintas, es decir, no había funcionariado todavía y entonces había una relativa manera de poder tener un lugar y ser reconocido como tal. Pero a partir de determinado momento todo se hace a través de oposiciones y ya se sabe.
que, o sea, el problema está en que no hay manera de hacer escuela si tienes una formación que no sea cognitivo-conductual o que no sea probablemente biológica, en vuestro caso, aunque ahí no es tanto la oposición, pero imagino que las maneras de irse colocando son alrededor de un señor de la psiquiatría, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eso es grave, porque en la Facultad de Psicología, donde yo he estado toda la carrera de la Facultad de Psicología, porque empecé desde el año primero, al principio había personas como Forteza, etcétera, que tenían un humanismo, podemos decir, pero que incluía muchas cosas, y entre otras, pues ciertas formas de psicodinámicas y tal. Todo eso fue decreciendo, y por ejemplo, en nuestro caso fue cuando vinieron los primeros psicólogos formados fuera, como Yela, ahora se me ha olvidado él. Y niños. Bien, trajeron un tipo de psicología que era conforme a la ciencia. Y entonces hubo un vuelco hacia la ciencia y como ellos además gobernaban, porque eran los primeros, la situación, pues todo lo que se fue haciendo fue en esa línea. Yo también añadiría, pero esto habría que matizar mucho más, que al principio la izquierda no veía con muchas ganas lo que tenía que ver con el psicoanálisis. Sino le gustaba mucho más lo científico, etcétera. Pero bueno, lo cierto es que a día de hoy, por ejemplo, en la Facultad de Psicología, los alumnos sí deseaban oír otra cosa. Pero es que ahora no hay nadie que no hable de nada que no sea cognitivo-conductual. Y a mí me da una pena horrible porque no hay lugar en donde puedan escuchar otra cosa que no sea eso. Y fijaros que yo estoy hablando ya no de una cosa cognitivo-conductual, sino de que se les permita o se les incite a pensar, simplemente a pensar. O sea, allí digamos, no se piensa lo que decía Fernando, ¿no? ¿Quién es esa persona que acude? ¿Qué le pasa? Etcétera, etcétera. Entonces, no hay nada. Una cosa solo respecto a la izquierda. Sí. Vamos a ver, yo creo que en este país el hecho de que la izquierda no asumiera la izquierda de después de la guerra, la izquierda de la dictadura, porque en la época anterior sí se entendía, lo sabéis bien, ¿no? Entonces yo creo que hay una razón, y yo lo digo casi por una cuestión personal. Yo empecé a hacer psiquiatría leyendo a Freud. Quiero decir, hice medicina leyendo a Freud para hacer psiquiatría y tal. Claro, cuando yo terminé y empecé a trabajar primero en un hospital general, luego en un manicomio y tal, eh, empecé a mirar a mi alrededor, o sea, decir de qué manera yo podía seguir formándome y de qué manera yo había hecho grupos terapéuticos con psicoanalistas en la formación, y me di cuenta que los psicoanalistas que había en ese momento en Madrid, yo no podía estar con ellos. O sea, porque yo no podía. Lo mismo que tampoco podía hacer la tesis doctoral con López Ibor. O sea, porque no podía. Y claro, es que sucedió eso. Es que la izquierda, con independencia, quiero decir que mucha izquierda, con independencia que obviamente había una situación general como tantas otras donde realmente, pues bueno, la subjetividad, determinadas cuestiones son que hay, evidentemente, gente de izquierda que ha trabajado ahí. Y por eso puse el ejemplo siempre, eso no sucedió en América Latina. Eso no sucedió ni sucede ahora en América Latina. Quiero decirte que donde están volviendo a aparecer en Brasil, por ejemplo, en Colombia y en sitios en estos, están volviendo a aparecer las clínicas públicas que se hicieron hace tanto tiempo, con el mismo criterio de tiempos, de no sé qué, de no dinero y tal. Entonces, bueno, simplemente lo que digo, yo que he estado acompañando y trabajaste en revistas psicoanalistas, está acompañando como este señor la historia del psicoanálisis y lo ha entrado cuando yo era director, obviamente, sus distintas en mi esto y sigo colaborando y trabajando con psicoanalistas aquí presentes. Yo puedo ver un ejemplo, es que probablemente en otro situación a lo mejor yo hubiera hecho, no sé lo que hubiera terminado haciendo, pero por lo menos hubiera metido a ver qué pasaba. ¿Me entiendes? En esa historia. Claro, lo que pasa es que estamos hablando del psicoanálisis y hay muchos Claro, psicoanálisis. claro. Entonces, yo esos que tú mencionas,
Cuando tú hablas de esos al principio, había 5 en Madrid, 5 Sí, a quienes yo conocí, y esos eran psicoanalistas, pero no solo aquellos 5, sino que a día de hoy hay un enorme número de psicoanalistas que no quieren saber nada de lo social, claro. que no quieren saber nada de la Nada política, de lo público, nada de lo público, que es nada de lo peor, público, nada que de es lo peor. totalmente de acuerdo. Nada de lo público, Totalmente de porque acuerdo. no es que las instituciones no hayan dejado entrar a los psicoanalistas en España, es que no han entrado porque no han querido. O sea, eso es así, ¿por qué no? Porque, y además tengo ejemplos, tantos ejemplos, y tantos, casi de personas bueno, que evidentemente no iban al cuento, es decir, que es que no, porque no querían compaginar una historia, una manera de entender, porque lo que tú estás diciendo, claro, yo entiendo. Por ejemplo, decía, en este momento una experiencia que me parece fundamental que se está haciendo por ejemplo, en Brasil, y la que hablaba precisamente era de Rosana Onofre, que es la historia del psicoanálisis pasado por la historia de la colectiva. Es decir, que es que, bueno, hay un libro de ella que se llama así, pero es que se está ejerciendo, que es decir, es trabajar en las instituciones con criterios psicoanalistas, pero para cerrarlas, no para como en Argentina, para seguir manteniendo la borda. Porque a mí me pueden contar muchas cosas de Argentina, pero mientras siga manteniendo la borda, me da exactamente igual que haya miles de sí. Y mientras que, y sucedió, cuando se aprueba una ley, o sea, es decir, apoyada por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Panamericana de Salud, para cerrar los hospitales psiquiátricos, todas las asociaciones argentinas, incluyendo las psicoanalistas, se pusieron en contra y declararon no grato a la persona que la había puesto en ejercicio, que era Hugo, bueno, un argentino, pero que venía de la OPS, de la OMS, y conocí. Eso hizo además que una serie de personas aquí en Europa, entre ellos, bueno, un responsable a nivel europeo y que tal, nos negáramos a ir a un congreso precisamente en protesta por esa historia, eso debió ser el año. No me acuerdo, porque había un. Quiero decir que es una historia muy complicada lo que estamos hablando, muy complicada y que ha costado mucha historia de relacionarla, pero que hay responsabilidad por parte de la psiquiatría, de la psicología, pero también por parte del psicoanálisis, que se ha refugiado. Bueno, pues, y además, si la izquierda se ha fragmentado con distintas historias, pues, tampoco te cuento. Psicoanálisis. Creo que funcionamos más o menos igual. Bueno, pues la verdad es que nos estamos acercando a las 9 de la noche. Creo que vamos a tener que cerrar. Creo que ha quedado muy claro que tenemos que tener una mesa de debate. Creo, Gerardo, que también te vamos a invitar a esa mesa, porque creo que ha quedado muy claro que hay bastante que debatir. El libro lo tienen en la entrada, además de otros libros de la colección, que francamente, lo digo de corazón, me parece maravilloso toda la colección de Lidia de Fuga y todo lo que Enclave ha publicado. Y precisamente gracias a la sorpresa de encontrarme con esta publicación es por lo que contacté con Manuel para, creo que debíamos de tener esta tarde. Es decir, o sea que yo a Manuel le he conocido a través del libro, o sea, las cosas como son, y creo que la agrupación Ángel Garma tenía que invitar el libro y todos sus componentes a hablar hoy. Pues Alfonso, si quieres, cerramos. Solamente Sí, sí, por supuesto, por sí, supuesto. antes agradecer a Belén, agradecer a Alfonso, agradecer al Ateneo y a la Asociación Ángel Garma el habernos permitido presentar el libro y bueno, que se haya desarrollado este interesante encuentro y agradecer a todos ustedes o vosotros. Bueno, muchas gracias a todos, muchísimas gracias Rafael, Manuel y a San Fernando que ha estado. Y que nada, que esto signifique no un final, sino una apertura para volvernos a Cuenta el encontrar. mejor cuento. Muchísimas gracias.